interpelación, la primera intervención es de don Jaime Martínez Muñoz, que es director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid, y nos va a hablar pues, bueno, de las competencias autonómicas en materia de simplificación administrativa y de desregulación y del caso de la Comunidad de Madrid, que es el que conoce de primera mano por su cargo como director general. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Sara. En primer lugar, yo quería también agradecerle con mucho cariño al profesor Alfonso Martínez Echevarría, que le tengo mucho cariño desde hace muchos años, y no fue profesor mío ni siquiera, o sea que, en fin, por mi hermano y porque nos hemos tratado mucho. Y también, por supuesto, a Irene Navarro, que se acaba de levantar su ¿no? Bueno, porque tuvo la amabilidad, ¿no?, de ponernos en contacto con esta universidad donde yo también estudié, en la Facultad de Económicas, y volver a esta casa, y lo voy a decir, bueno, también aquí donde nací. Sé que ha habido otros anteriores ponentes que también nacerán aquí, pero claro, se conjuga todo, o sea, nacer, estudiar en el CEU, y ahora venir aquí, años después, a dar esta magnífica ponencia, o sea, en fin, es la cuadratura del círculo, así que nada, supongo que moriré también aquí. Dentro de muchos años. No tanto todos muertos, ¿no? Así que... Nada, disculpad el chiste, y como yo no puedo comparar mi materia gris al lado de los magníficos ponentes que me acompañan en la mesa, que desde luego son de un perfil maravilloso, y yo aquí soy el más pequeño con toda claridad, en este sentido, simplemente quería aprovechar la ocasión de dar una pequeña charla con un enfoque más práctico, tal vez que académico, ¿no?, sobre cómo el espíritu de estas nuevas directivas, paquetes ómnibus, que están siendo ya aprobadas en el marco en el seno de la Comisión Europea, tienen en el fondo una trascendencia que por supuesto impacta no solamente en el ámbito europeo, sino que capilariza el resto de administraciones públicas en cualquier tipo de niveles, ¿no?, tanto estatal como autonómico local. Por supuesto, la Comunidad de Madrid aquí comparte el espíritu de la directiva, en este caso, tanto el paquete ómnibus, tanto la 1 como la 2, pero en el ámbito, por ejemplo, de la número 1, ¿no?, del ómnibus dirigido a simplificar toda aquella reglamentación en base a la sostenibilidad, ¿no?, que ya en su momento se vio, cuando se produjo esta normativa, todas las empresas, incluso las grandes que tienen más capacidad, además eso también lo puedo decir en mi experiencia anterior como consultor empresarial, cuando se empezó a transponer toda la normativa CSR, DDD, las grandes empresas decían, pero bueno, es que esto es un verdadero reto desde el punto de vista empresarial el poder asumir toda la normativa que de verdad está viniendo, a tal punto que evidentemente Europa se ha dado cuenta. Ahora estamos en este momento incluso con directivas como Stop the Clock, en el cual están empezando a revisar si tal vez, como bien dice el informe Letta y recientemente el informe Draghi, Europa ha dado un paso erróneo en pensar que es posible generar o garantizar una sostenibilidad olvidándonos a la vez de la competitividad empresarial. Creo que ahí hemos rectificado, al menos en el diagnóstico. Draghi, además, yo siempre recordaba antes, Draghi tuvo éxito cuando lanzó aquel claim hace ya 10 años de whatever it takes to save the euro. Si recordáis, cuando era presidente del Banco Central, y cuando hizo ese claim se adoptó toda una maquinaria en política monetaria, ¿no?, esos programas de quantitative easing, de inundar el mercado, ¿no?, con inyecciones monetarias, y bueno, con independencia de que los efectos que se produjeran fueran mejores o peores, yo ahora pensaba, pues oye, habría que rescatar ese claim, el whatever it takes to save Europe, no la moneda, sino Europa, en cuanto a que de verdad creo que aquí nadie duda en este aspecto, ni siquiera vamos los que defendemos como responsables de las administraciones públicas de que debe haber un marco normativo, desde luego robusto, garante, que dé seguridad jurídica y también a la administración en el momento de contemplar las autorizaciones económicas de actividad en cualquier ámbito, sobre todo en algunos más sensibles, ¿no?, como pueden ser de la seguridad industrial, por ejemplo, en estos momentos que estamos lamentando muchísimos incidentes, pues por supuesto eso no debe ser contraproducente con impulsar la competitividad empresarial. Entonces, bueno, en este sentido sí quiero destacar que alineados con la directiva Omnibus y partiendo de ese diagnóstico claro, ¿no?, que era un exceso de obligaciones de información, la aplicación indiscriminada de exigencias complejas que se le hacen a las empresas, con ese efecto cascada que iba a toda la cadena de valor, es cuando ahí de repente, bueno, pues han surgido estos paquetes con brillantez, yo diría, porque van precisamente a eso, a
primero a evitar esa generación, ese efecto cascada, y que las grandes no tengan ese incentivo a veces a traspasar las obligaciones de ciertos informes de sostenibilidad y gobierno a las pymes, y que sean ellas, digamos, las que puedan soportar esa carga. Se han elevado, como bien saben, los umbrales para exigir estas obligaciones de sostenibilidad a partir de 450 millones de facturación y más de 1.000 empleados, lo cual yo creo que eso es una buena noticia. Y por tanto, en definitiva, bueno, el equilibrar un poco esos costes desproporcionados que se estaban generando para las medianas y pequeñas empresas. Hay que recordar además que cuando hablamos de regulación excesiva, esto no es un eslogan, es un asunto que está cuantificado, es decir, la regulación excesiva es nociva realmente para la actividad empresarial y para la inversión. Desde luego hay diversos informes que todos conocen, ¿no? El Doing Business, que en Europa también diversas encuestas que realiza el BEI, Banco Europeo de Inversiones, donde con ligeras variaciones entre el 50 y el 60% de las empresas reconocen y constatan que la regulación europea en estos momentos está asfixiando la actividad económica actual que mantiene ahora mismo las empresas y, por supuesto, las nuevas inversiones, en un momento en el que, de nuevo, Europa se está quedando en el margen entre dos grandes gigantes como son Estados Unidos y Europa. También a mí me gustaría destacar un ejemplo que siempre pongo del Banco Mundial, de investigadores del Banco Mundial. Es un estudio además que ya lleva varios años publicado, en el cual constataron que aquellos países que cumplen en mayor medida con los indicadores del Doing Business son capaces de generar de media un crecimiento económico 2 puntos porcentuales cada año. 2 puntos porcentuales es una barbaridad de media cada año, que los países que en cambio no cumplen también los indicadores de clima de negocio en este sentido, que respetando los mismos principios de la Omnibus 1, ¿no? de proporcionalidad, focalización en quienes tienen mayor impacto, simplificación documental y reducción de obligaciones redundantes, ¿qué estamos haciendo aquí desde la Comunidad de Madrid? En primer lugar, la Comunidad de Madrid abordó este problema no ayer, es decir, nuestra visión no es coyuntural con respecto a la simplificación administrativa. Ya la comunidad lleva una larga trayectoria, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Con la adopción de esas políticas liberales que se empezaron a iniciar primero en el ámbito fiscal, donde había mucho más margen de maniobra. En el IRPF, por ejemplo, no tenemos competencias de fiscalidad empresarial, pero sí en el IRPF y en algunos impuestos propios. Empezamos ahí a hacer esa reducción, pero luego ya hemos abordado en los últimos años, sobre todo desde el año 2021, como consecuencia también del COVID, que ya no había tanto margen en reducciones de impuestos, porque ya somos la comunidad con los impuestos más bajos, ¿no? Sobre todo en el IRPF, y entonces hemos empezado en este último lustro a intensificar nuestros esfuerzos en la simplificación administrativa. Por eso hay varios instrumentos que yo querría aquí destacar. Uno de los más importantes es el de la línea verde contra la hiperregulación. Esto es un instrumento que tenemos a disposición de cualquier interesado, tanto empresa como ciudadano, que en el ámbito de su actividad particular o empresarial, si se identifica por parte de este interesado un cuello de botella, un trámite administrativo que le está generando un impedimento, pues pueda darnos información sobre el mismo, con el compromiso de la Comunidad de Madrid, primero de recoger esa petición, estudiarla, y si tiene un encaje o afecta a nuestra normativa autonómica, recogemos la obligación de al menos revisarla, responder al interesado, es más, darle parte al interesado para que exponga su situación, y con la consejería competente en este caso poder abordar la manera de simplificar o incluso, si es posible, reducir la norma o regulación de la que se trata. Es cierto que en el ámbito de medioambiental es donde tenemos muchísima actividad. Al final nuestra Consejería de Medio Ambiente y Agricultura Interior es una consejería que, además, en un territorio tan complejo como es la Comunidad de Madrid, la cual el 50% del terreno es prácticamente reservado, es o bien biosfera, parque natural, es decir, es muy difícil ya per se, con la legislación nacional y europea, el poder salvaguardar un equilibrio en cuanto a respeto del medio ambiente, minimizar los impactos, pero a la vez, como decía, pues que eso no desaliente las inversiones. Y por lo tanto la Consejería de Medio Ambiente es un gran actor aquí en haber sido capaces de, recogiendo también el espíritu de la Directiva Omnibus 1, pasar desde un punto de vista también con los principios de lo que llaman la Smart Regulation, ¿no? La regulación inteligente, el traspasar ahora el control
del ex ante al ex post, ¿no? Esto se traduce, como bien saben, en sustitución de autorización por declaraciones responsables. Entonces, aquí hay muchísimos. Yo les recomendaría o les invito a que consulten el balance anual que desde la Comunidad de Madrid publicamos, balance anual de la contra la hiperregulación, donde hay pormenorizadas todas estas medidas. Desde el año 2021 son más de 500 medidas que la Comunidad de Madrid ha realizado, ya digo, en simplificación o en reducción. No significa que hayan sido 500 leyes eliminadas, no. Son 500 simplificaciones, que en algún caso puede ser, por supuesto, normas con rango de ley que han sido o simplificadas, o trámites administrativos, porque a veces la ley no es el problema, sino luego la tramitología, luego como la administración pública, el técnico competente, que también tiene que responder en algunos casos, sobre todo inmediatamente, pueden responder incluso por lo penal. Claro, ellos necesitan tener una salvaguarda de todo lo que hacen. Sin embargo, bueno, pues ahí está habiendo buenos avances para identificar esos trámites y hacer bueno, pues esas simplificaciones. Esto con respecto a la línea abierta. Luego tenemos otra ley que en nuestra opinión ha sido muy exitosa, que también conocerán, que es la ley de mercado abierto. Fue aprobada hace 5 años. La ley de mercado abierto, como conocerán de antecedentes, esto fue un primer intento que se quiso hacer en el Gobierno Nacional por parte del secretario de Estado, entonces Jaime García Legaz, que aprobó la ley o que quiso sacar la ley de unidad de mercado. Entonces creo que recuerda que fue el Tribunal Constitucional quien dijo que esa competencia le correspondía a las comunidades autónomas y que por tanto no podía hacerse a nivel nacional esta, digamos, legislación. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora somos las comunidades autónomas los que tenemos la capacidad de poder abogar por un mercado que sea abierto y único. ¿Qué ocurre? Aquí, claro, nosotros fuimos los pioneros, fuimos la primera comunidad, la primera región que aprobamos esta ley, en la cual lo que significa es que cualquier operador, cualquier empresa que ya tenga presencia en cualquier región, ciudad del territorio nacional, puede venir a Madrid sin necesidad de pedir ninguna nueva licencia, ningún nuevo requisito. Es decir, si tú ya tienes capacidad de operar en Zaragoza, puedes venir a Madrid sin ningún tipo de trámite, no tienes que pedir absolutamente nada más. Lo cual, bueno, pues queremos algo muy beneficioso. Ahora estamos viendo que otras comunidades están empezando también a adaptar eso, pero claro, necesitaríamos que todas las comunidades autónomas en conjunto adopten esa misma legislación para que, de verdad, como también nos exige Europa, en España no haya 17 regulaciones y que haya una única, ¿no? Y que de verdad España pueda tener esa unidad de mercado. Luego también quería destacar otra, que no es una ley, de momento es un decreto que nos permite también ahondar mucho en simplificación empresarial, sobre todo en el ámbito ambiental y de sostenibilidad, que es nuestra aceleradora de inversiones. La aceleradora de inversiones es una herramienta que también pusimos en marcha también en el año 2021. Le estamos dando un nuevo enfoque ahora, sobre todo teniendo en cuenta los nuevos desarrollos normativos que tienen mucho impacto en lo que todos conocen, todas las empresas, que es la evaluación ambiental, ¿no? La evaluación ambiental simplificada, estratégica, sobre todo en algunos proyectos emblemáticos como son centros de datos, que ahora mismo están siendo mirados con lupa en Europa por su supuesto consumo abusivo de agua, consumo de luz, en fin, partiendo de la premisa de que España no tiene ningún problema de generación de energía. El problema es otro, el problema es de mala planificación y una pésima inversión en las redes de distribución y de transporte. Sí que es cierto que desde el punto de vista normativo hay mucho campo aún para que estos grandes proyectos, cuando tienen que abordar un trámite de evaluación ambiental en el cual tienen que especificar cuál va a ser el impacto de su actividad, poder, digamos, también acelerar eso. Entonces, esta aceleradora lo que hace es reconocer proyectos de especial interés, siempre que cumplan unos umbrales, ¿no? Por ejemplo, una inversión mínima de 10 millones de euros o 50 empleos directos, y luego a la vez también, si no se cumplen esos criterios, en el caso de inversiones que están muy ligadas a la descarbonización, por ejemplo, esto cuelga precisamente del reglamento de la Net Zero Industry Act o de la CRMA, ¿no? La Critical Raw Material Act, es decir, se reconocen proyectos que, si tienen un claro componente de descarbonización o de materias primas estratégicas, también se pueden considerar, aunque no cumpliesen esos umbrales de inversión mínima, para identificar proyectos de especial interés. ¿En qué se traduce eso? Desde el punto de vista administrativo, que el expediente pasa a ser tramitado por la vía de la preferencia y de la urgencia. Eso implica que al final el compromiso de la administración es que los trámites por los que va a pasar ese proyecto de inversión se reducen exactamente a la mitad. La Comunidad de Madrid fue la primera en realizar ese instrumento. Ha habido otras regiones como Andalucía o Aragón que lo han hecho y lo están haciendo excelentemente bien, lo cual es maravilloso, creo que para todos nosotros. Y en definitiva, pues recoger de nuevo esa sensación, esa idea de que la administración pública
ya veníamos años compartiendo el diagnóstico con los operadores, con los juristas, en cuanto a que, de nuevo, esta regulación de Europa estaba realmente asfixiando la competitividad europea. Y bueno, ha tenido que llegar el momento en el que nos encontramos ahora, en el cual ya estamos en un límite de emergencia, diría yo, en el que el enfermo tiene que responder, y por lo tanto, bueno, pues necesitamos ser de verdad mucho más, una administración pública que sea mucho más proactiva y no reactiva. Eso también implica un cambio cultural de la organización. Antes había mucho miedo a que la administración pudiera reunirse con un inversor, cuando al final y al cabo, pues hay que decirlo sin complejo, es una empresa subcliente y una empresa que tiene un problema y te propone, oye, pues si el riesgo se controla y es un riesgo asumible, pues vamos a hacer el control ex post. Por tanto, de nuevo, ahí es donde ha habido mucha simplificación. Ya no te pide una autorización, puedes presentar tu declaración responsable y, por supuesto, luego habrá un control ex post si así se requiere, ¿no? Eso también quisiera decir simplemente que esto no está ligado a que, por un lado, tenemos que ser muy exigentes con la simplificación normativa y la desregulación, pero a la vez hay que exigir esa responsabilidad al operador, al promotor, al sector privado. Porque lo que no podemos tampoco admitir es que cuando precisamente estamos haciendo esa labor de simplificación aparezcan siempre, a veces, ocasiones en las que, bueno, pues hay algún operador que no cumple lo que dice que tiene que cumplir, y por lo tanto ahí también tenemos que reiterar siempre esa responsabilidad para garantizar esa seguridad jurídica. Y bueno, por último, simplemente decir que aparte de esto que ya está, digamos, ongoing, que más estamos trabajando, pues simplemente ya se anunció por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado mes de octubre, creo recordar. Estamos tramitando en el Parlamento ya a punto de que llegue la primera ley de medidas contra la hiperregulación, que precisamente lo que va a hacer es recoger en un paraguas ya de norma con rango de ley aquellos instrumentos precisamente para aligerar aún más cierta legislación autonómica que tenemos todavía, sobre todo, como decía, en el ámbito ambiental, pero también de otras instancias, ¿no? Consejerías, y también incorporar nuevos instrumentos de regulación inteligente, por ejemplo, lo que viene de los sandbox, ¿no? Sandbox para nuevas ideas de negocio, que también en Europa está innovando mucho. Es verdad que el Reino Unido ha avanzado mucho más y Europa, bueno, yo creo que está empezando a recoger ese instrumento, y también la evaluación ex post, a la que me refería anteriormente. Por lo tanto, bueno, esa es una ley que estamos ultimando, que va a ser, yo creo, un impulso importante para que todos estos instrumentos a los que me refiero anteriormente puedan gozar de mucho más autoritas y que permeen a lo largo de todas las consejerías competentes en el ámbito de regulación. Y por mi parte nada más, perdón, espero haberme ajustado bien al tiempo, y cualquier cuestión estaré encantado de responder. Muchas gracias.